Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta cuarta y última semana de estudio de nuestra asignatura Derechos Humanos y Derechos Político-Electorales. Hemos estado viendo en las otras semanas qué son los derechos político-electorales, desde cuándo se tutelan, estuvimos hablando de cómo se ha ido desarrollando la justicia electoral a partir de la creación del Tribunal Electoral del Poder Judicial en 1996 y cómo a partir de ahí y sobre todo del juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía se han ido tutelando estos derechos. Vimos cuáles son el catálogo de estos derechos político-electorales y otros derechos humanos vinculados con estos derechos político-electorales que pueden ser tutelados por las autoridades electorales y el Tribunal Electoral. Y en esta última sesión, me gustaría que en este video pudiéramos reflexionar acerca del paradigma actual de la tutela de los derechos político-electorales. ¿Por qué? Porque hemos visto en las otras semanas de estudio, ¿verdad? También lo que ha costado a la humanidad, a las sociedades democráticas, en un primer momento, el reconocimiento de los derechos político-electorales de todas las personas. Recordemos que hemos estado hablando de cómo las democracias en un primer momento eran censitarias y solo podían votar las personas ricas, quienes pagaban impuestos. Bueno, en realidad eran los hombres ricos que pagaban impuestos. Y cómo entonces el primer paradigma, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, sobre el reconocimiento de los derechos políticos tenía que ver justamente con que pudieran ser en un primer momento reconocidos para más personas, en una primera etapa para las personas pobres de la clase obrera, después para las mujeres y otros grupos, ¿no? Como pensemos en las personas indígenas, los pueblos originarios, el reconocimiento del paradigma multicultural. Entonces, en un primer momento, el gran problema que buscaban las personas activistas, quienes se manifestaron en contra de quienes se resistían al reconocimiento de estos derechos políticos, era entonces el reconocimiento formal, el reconocimiento en la ley. Y entonces, si bien todavía no podemos seguir estudiando, revisando cuáles son las lagunas, qué falta en términos del reconocimiento formal en las constituciones, en las normas sobre los derechos humanos y los derechos político-electorales, lo cierto es que hoy el paradigma es otro, ¿no? Y en el Tribunal Electoral, en la justicia electoral mexicana, se ha, pues sí, puesto en los últimos años, en estos años de la justicia electoral, el dedo en este paradigma. Y justo les quiero hablar de esto en este video y concretamente del derecho a ser votado o votada de las personas. Y miren, vamos a hablar de ese paradigma justamente a partir de lo que señala, vean ustedes el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Miren ustedes qué interesante lo que señala este artículo 23 sobre los derechos políticos. Señala todos los ciudadanos. Bueno, de entrada aquí podríamos, ¿no?, pedir un lenguaje más inclusivo, pero bueno, el texto original de esta Convención Americana de Derechos Humanos habla de que todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades. ¿Por qué la Convención Americana de Derechos Humanos habla de este binomio? Derechos y oportunidades. Generalmente, si recordamos nuestras clases de derecho, se nos dice, ¿no?, que con todos los derechos, o que los derechos siempre van acompañados de obligaciones. Es un binomio, como un lugar común, ¿no?, decir a todo derecho viene acompañado una obligación, pero ¿por qué este artículo 23 de la Convención Americana nos habla de derechos y oportunidades? Como que este binomio no nos es tan común. ¿Qué significa, a qué se refiere la la Convención Americana de Derechos Humanos con este binomio? Miren ustedes que la Corte Interamericana de Derechos Humanos
lo ha interpretado en varios casos, pero justo como estamos hablando de los derechos político-electorales, también les hacemos aquí la puntual invitación y recordatorio de que en el micrositio ustedes pueden descargar diferentes textos donde ustedes pueden encontrar la jurisprudencia y los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y textos académicos donde analizan estos criterios sobre casos, ¿no?, concretos sobre derechos políticos resueltos por la Corte Interamericana, pero por cuestiones, ¿verdad?, de espacio, yo me quiero referir específicamente a dos casos que son sumamente relevantes cuando hablamos de derechos político-electorales, que es el caso Castañeda-Gutmann y el caso Yatama versus Nicaragua, donde justamente la Corte Interamericana ha interpretado qué es esto de los derechos y oportunidades, ¿no? Y qué es justamente este paradigma sobre la tutela de los derechos político-electorales que hoy quiero abordar en este video. Entonces, ¿qué dice la Corte Interamericana en el caso Castañeda-Gutmann versus México? Miren, voy a permitir leer esta cita textual. Señala: además de poseer la particularidad de tratarse de derechos reconocidos a los ciudadanos, a diferencia de casi todos los demás derechos previstos en la Convención que se reconocen a toda persona, el artículo 23 de la Convención no solo establece que sus titulares deben gozar de derechos, sino que agrega el término oportunidades. Esto último implica la obligación, vean esto, de garantizar con medidas positivas que toda persona que formalmente sea titular de derechos políticos tenga la oportunidad real para ejercerlos. Entonces, vean qué importante es esta interpretación. Bueno, aquí se señala que en el mismo sentido ha resuelto la Corte Interamericana en el caso San Miguel Sosa y otros versus Venezuela. Pero vean qué importante reflexión nos está aquí proponiendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en este caso Castañeda-Gutmann, que además fue un caso sumamente importante también para la justicia electoral mexicana. Ahorita hablamos un poco de ello también, pero lo que yo quiero aquí resaltar es cómo refiere la Corte Interamericana que sobre todo los derechos políticos tienen como un estándar de aplicación diferente a todos los otros derechos humanos, y señala que toda persona, no es solamente no basta con que los estados reconozcan formalmente en las normas los derechos políticos, sino que los estados tienen la obligación, y vean que literalmente habla de obligación de garantizar con medidas positivas, ¿no? Vamos a hablar más adelante de qué son estas medidas positivas, pero entre otras están también las llamadas acciones afirmativas como medidas positivas o medidas de compensación, justamente para garantizar que en los hechos, que en la vida real, todas las personas tengan las mismas oportunidades reales de ejercer los derechos políticos, ¿no? Porque ¿qué es lo que qué es lo que podemos observar, ¿no?, lo que hemos estado hablando en las sesiones anteriores? Pues sí, primero la resistencia era para que todas las personas tuvieran estos derechos reconocidos en la Constitución, en las normas, las mujeres, las personas indígenas, las personas pobres, la clase obrera, la clase trabajadora, pero después de que se ponen las normas, el reconocimiento de estos derechos, ¿qué pasa cuando analizamos lo que ocurre en la vida real, en los hechos? Pues nos damos cuenta de que hay una gran brecha, hay una gran distancia entre ese reconocimiento formal, eso que dicen las leyes, y realmente el ejercicio pleno de los derechos. Vemos que hay una gran cantidad de relaciones de poder asimétricas, ¿no?, desde la sociología jurídica, desde la sociología política. Es muy fácil advertir, ¿no?, en los diferentes estudios académicos cómo las relaciones reales del poder limitan en la práctica, en los hechos, realmente que todas las personas puedan ejercer plenamente estos derechos, ¿no? A eso se refiere entonces la Corte Interamericana, la Convención Americana sobre las oportunidades, ¿no? No solo basta el reconocimiento de estos derechos, sino que tenemos que tener todas las personas la oportunidad real
de ejercer estos derechos, ¿no? Porque en el caso de las mujeres, ¿qué es lo que nos dice lamentablemente, desafortunadamente, la experiencia histórica? Es que a pesar, ¿no?, de que recordemos que desde 1953 se reconoce el derecho de las mujeres para votar y ser votadas a nivel federal, en los hechos muy pocas mujeres realmente accedieron a los cargos de elección popular. Y no fue hasta que empezamos a implementar acciones afirmativas y después empezamos a exigir a golpe de sentencias, como le llaman algunas colegas en términos coloquiales, ¿no?, pero que es una expresión que a mi modo de ver ejemplifica muy claro, ¿no?, cómo ha sido pues el avance en la oportunidad real de las mujeres para ejercer sus derechos políticos ha sido, pues sí, a golpe de sentencias, a partir de litigios estratégicos, porque han sido, ¿no?, innumerables las veces en que los partidos políticos, los diferentes actores políticos se resisten a cumplir con las acciones afirmativas en un primer momento y después con el propio principio de paridad. Existe esto que se llaman las válvulas de escape, o lo que académicas como Esperanza Palma llaman estrategias minimalistas, ¿no? Los partidos políticos, por un lado, buscan cómo evitar nominar mujeres, válvulas de escape, y lo que hemos visto históricamente ha sido, por ejemplo, ¿no?, que las han puesto en los últimos lugares de las listas de representación proporcional, han enviado a las mujeres a los distritos perdedores, las ponen de suplentes, o al revés, ¿no?, ya cuando son las propietarias ponen hombres suplentes, el famoso caso Juanitas, y entonces estas válvulas de escape o estrategias minimalistas, como cumplir con el mínimo indispensable para cumplir con los criterios de las autoridades electorales o los principios constitucionales en materia de paridad, pues justamente dan cuenta de la importancia de que pues las autoridades electorales, a partir de la justicia electoral, puedan realmente garantizar que todas las personas tengan oportunidades reales, ¿no? Porque en los hechos seguimos observando todas estas resistencias. Entonces, bueno, vamos ahora a ver el otro caso que también nos da una pista, ¿no?, sobre este nuevo paradigma, bueno, que no es nuevo, ¿no?, porque en realidad venimos hablando de la diferencia, ¿no?, entre la igualdad formal y la igualdad material, con diferentes términos que se pueden emplear en la literatura, pero pues sí es un paradigma distinto, ¿no? Hay que, pues en un primer momento se perseguía en torno a la tutela de los derechos políticos y electorales. ¿Y qué dice la Corte entonces en el caso Yatama versus Nicaragua? Miren ustedes, también me voy a permitir leer esta cita. De acuerdo al artículo 29, inciso A de la Convención, no se puede limitar el alcance pleno de los derechos políticos de manera que su reglamentación o las decisiones que se adopten en aplicación de esta se conviertan en un impedimento para que las personas participen efectivamente en la conducción del Estado o se torne ilusoria dicha participación, privando a tales derechos de su contenido esencial, ¿no? Entonces, aquí también la Corte Interamericana nos está diciendo que hay que revisar, ¿no?, cuáles son los efectos de poner una reglamentación que pudiera parecer a simple vista neutral en una norma, en una reforma electoral, porque en los hechos se pudiera estar afectando el ejercicio pleno, el ejercicio real, las oportunidades reales de ejercer los derechos político-electorales, ¿no? ¿Qué pasó en el caso? Pudiera ser a lo mejor, ¿no?, contradictorio este tipo de conclusiones de la Corte Interamericana cuando pensamos en lo que se dictó, ¿no? Por un lado, en el caso Castañeda Guzmán, que recordemos ahí que el señor Castañeda Guzmán quería ser candidato independiente en la elección presidencial del año 2006. El instituto, en aquel entonces federal, ¿verdad?, no permitió esto porque no había una reglamentación al respecto y se va a un juicio de amparo. Recordemos que el juicio de amparo es improcedente en materia electoral, y se va hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que esta sentencia pues fue muy importante para la justicia electoral mexicana, no por el hecho de las candidaturas independientes, sino por el hecho de que efectivamente México no contaba con un mecanismo eficaz,
efectivo para controlar difusamente la Constitución, ¿no? Entonces, eso fue por lo que se declaró, se condenó parcialmente por primera vez al Estado mexicano por no cumplir con los términos de la Convención Americana de Derechos Humanos, y fue ahí, ¿no?, que se hizo una reforma también constitucional para cumplir con esta sentencia, y se reconoció, entre otras cuestiones, ¿verdad?, que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tenía la facultad de controlar difusamente la Constitución. ¿Qué implica esto? De que el tribunal puede, ¿verdad?, invalidar normas que sean contrarias a la Constitución, pero en el caso concreto y con un efecto interpartes, ¿no? Vamos a ver que a partir de la jurisprudencia del tribunal y de casos muy específicos, se ha ido entendiendo que en algunas ocasiones excepcionales puede ir más allá los efectos entre las partes. Ha sido un criterio muy relevante del Tribunal Electoral, justamente para evitar que se violen otros principios como el de equidad en la competencia. Pero bueno, lo relevante aquí es entonces ver la importancia de este caso, ¿no? Porque en materia de candidaturas independientes, bueno, para cumplir con el tema de la justicia, la tutela judicial efectiva, ¿no?, que no teníamos esto, dado que la Corte, en una contradicción de criterios, ¿verdad?, había determinado que la Suprema Corte era el único tribunal constitucional que podía controlar la Constitución, hacer análisis de constitucionalidad, y entonces por algunos años se obstaculizó esta facultad del Tribunal Electoral. Entonces, bueno, así se recuperó este control difuso de constitucionalidad en el Tribunal Electoral, aunque especialistas, ¿no?, como Mara Gómez sostienen que, entre otros autores, sostienen que esto permitió al Tribunal Electoral realizar un control de convencionalidad en algunos casos, incluso antes de la reforma de 2011 en materia de derechos humanos. Pero bueno, pensando ahora en el otro caso, en el caso, bueno, porque en materia de candidaturas independientes, antes de avanzar al caso Yatama versus Nicaragua, en el caso de las candidaturas independientes, no se condena al Estado mexicano por no regular este tema, porque aquí hay un tema muy interesante, ¿no?, que es el margen nacional de apreciación que tiene todos los estados parte de la convención para regular, ¿no?, de acuerdo con su derecho interno y con las diferencias culturales, ¿verdad?, los derechos político-electorales. Recordemos que esto es sumamente importante. Los derechos políticos, como los derechos humanos, no son absolutos, y hay criterios muy puntuales, ¿no?, de la Corte, en donde se establece que los derechos humanos, los derechos políticos pueden ser regulados, pero, ¿verdad?, siempre que pasen un estricto test de proporcionalidad, ¿no? Entonces, en el caso de las candidaturas independientes, se determinó que no se violentaba el derecho del señor Jorge Castañeda de ser votado, debido a que existía otro mecanismo, que era el de los partidos políticos, y entonces la no regulación o no contemplar las candidaturas independientes no forma parte de una exigencia de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, pues aquí lo que queremos también decir es que la Corte Interamericana no ha establecido cómo tendría que ser un sistema electoral en todos los países para que sea acorde a la Convención. Es decir, la Corte Interamericana no nos dice cómo hay que regular cada uno de los derechos. Simplemente lo que se analiza es si una legislación, en un momento una norma, tanto puede ser en abstracto, ¿cierto?, como en un caso concreto pudieran estar violentando pues la Convención Americana. Pero ¿qué pasó en el caso de Yatama, Nicaragua? Porque ahí sí se consideró que el Estado sí estaba violentando los derechos políticos por no contemplar, bueno, porque se hizo una reforma justamente en Nicaragua para evitar, bueno, poniendo que exclusivamente la participación iba a ser a partir de partidos políticos. Pero ¿cuál es la diferencia, ¿no?, entre este caso y el caso Castañeda Guzmán? Porque pues también en México no solo teníamos ese monopolio de los partidos políticos, pero la diferencia acá es que cuando se hace una revisión
de cómo esta norma podía afectar a las personas en Nicaragua, pues se da cuenta que justamente se afectaba a un pueblo originario, un pueblo indígena de Yatama, ¿no? En Nicaragua, porque pues ellos no estaban acostumbrados desde su cosmovisión política a participar por la vía de los partidos políticos, ¿no? Entonces esta configuración de esta reforma electoral en los hechos, ¿no? Desde el plano formal parecería que no se estaría afectando el derecho de ninguna persona, pero cuando se analiza el caso de los pueblos indígenas y el caso concreto del pueblo de Yatama en Nicaragua, pues se da cuenta la Corte Interamericana de que sí se puede afectar los derechos de estas personas para la participación efectiva. Entonces, esa es como la diferencia entre los diferentes casos, ¿no? En el caso del señor Jorge Castañeda Guzmán, al no ser una persona integrante, ¿no?, de un pueblo o comunidad indígena, no se estaba afectando su derecho, además de que el análisis y la litis del asunto era completamente diferente en el caso mexicano. Hoy en día, recordemos que pues desde 2012 se presenta una reforma constitucional y que se reconoce el derecho de las personas mexicanas a ser votadas también por la vía de las candidaturas independientes, ¿no? Que también es todo un tema, pero pues que no nos da tiempo de abordar aquí a profundidad. Pero ya forma parte, ¿no?, de nuestro sistema electoral. Y bueno, entonces, en ese contexto de este paradigma de tutelar los derechos político-electorales, no solamente por las autoridades electorales desde el punto de vista formal, sino también desde el punto de vista material, es que quisiera cerrar con el tema de las acciones afirmativas. Son muchos los temas que pudiéramos aquí abordar de las problemáticas sobre la tutela de los derechos político-electorales, pero vamos a hablar concretamente del tema del sufragio pasivo, ¿no? Y el tema concretamente de las acciones afirmativas, ¿no?, porque es un tema muy actual. Recordemos que desde el año 2021 el Tribunal Electoral, a partir de una sentencia de un litigio estratégico justamente de personas, en un primer momento, ¿no?, de personas con discapacidad, personas migrantes, se ordenó al Instituto Nacional Electoral implementar acciones afirmativas para personas indígenas, de la diversidad sexual, migrantes, afromexicanas y con discapacidad. Entonces, es un tema que ha sido bastante complejo porque hemos visto diferentes problemáticas, hemos observado diferentes resistencias por parte de los partidos políticos para cumplir con estas acciones afirmativas, hemos observado incluso lo que se llama en la literatura y en la academia del constitucionalismo norteamericano el backlash. El backlash se conoce como reacciones negativas que vienen después a algunas determinaciones del Poder Judicial. Bueno, es un término que se usa en diferentes ambientes, incluso en el feminismo, etcétera, pero también se usa, ¿no?, para hablar de las reacciones que hay ante sentencias que pueden ser incómodas para otros poderes, actores políticos, etcétera. Y entonces observamos, ¿no?, particularmente en México, cómo a partir de estas sentencias y estas, pues sí, cumplimiento a partir del Instituto Nacional Electoral, y también ha sucedido, ¿no?, en otras entidades federativas, que se ordena la implementación de acciones afirmativas, pues vimos justamente reacciones, backlash, reacciones negativas del Poder Legislativo, ¿no?, entre otros actores políticos de manera relevante. Recordemos que se presentó incluso una iniciativa de reforma constitucional que estaba siendo avalada por diferentes grupos parlamentarios, menos Movimiento Ciudadano, para acotar las facultades de control difuso de constitucionalidad, para que prácticamente interpretaran de manera literal
todos los temas que tuvieran que ver con acciones afirmativas, que esto tendría que ser algo que fuera decidido exclusivamente por el Poder Legislativo, por los partidos políticos, y también el tema de sus elecciones de órganos internos. Entonces, bueno, este es, al final, ¿no? Hubo una fuerte presión por parte de la ciudadanía, la sociedad civil, autoridades electorales incluso, que señalaron que esta reforma, esta iniciativa era completamente regresiva, pero bueno, esto suele ocurrir normalmente en todas las democracias constitucionales, en donde se observa una fuerte resistencia a sentencias que son progresivas, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cómo después de sentencias que tutelan, que reconocen el derecho de las personas del mismo sexo para contraer matrimonio o la unión civil entre personas del mismo sexo, o la legalización, ¿no? o el reconocimiento del uso lúdico, ¿no? De la marihuana, por poner un ejemplo, cómo a partir de estas sentencias vienen backlash, reacciones negativas de grupos conservadores, ¿verdad? Y vienen manifestaciones que buscan deslegitimar a estas sentencias o incluso, pues, deslegitimar y desprestigiar a los ministros, ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y esto ocurre, ¿no? Por eso es un término que se ha ido desarrollando en países como Estados Unidos, porque es algo normal, ¿no? Y bueno, podríamos ver también en otros lugares, ¿no? Como en Israel, que Benjamín Netanyahu, antes de emprender la guerra en contra de Gaza, promovió también una reforma judicial sumamente controversial, en donde se buscaba acotar las atribuciones del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial allá en Israel para fortalecer justamente al Poder Ejecutivo y Legislativo. Entonces vemos que es un movimiento que tiene peso internacional y que justamente pues es una manifestación de resistencia a pues una visión progresista de los derechos humanos. Y bueno, y concretamente ahorita estamos hablando de los derechos político-electorales. Entonces, por eso, ¿no? Venía aquí la reflexión de las acciones afirmativas, porque sí tenemos que discutir en nuestra materia electoral, en nuestro sistema electoral, si estas acciones afirmativas se justifican, ¿no? ¿Por qué se justifican? ¿Por qué son importantes? Y por ello quería, ¿no? Hablarles en un primer momento de cómo desde el paradigma que citamos de la concepción de los derechos y oportunidades desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues nos lleva justamente a hablar de la importancia y de la obligación que tienen las autoridades electorales de garantizar que en los hechos pues todas las personas tengan oportunidades reales de ejercer sus derechos políticos, ¿no? Y entonces, pues aquí es donde hacemos un análisis de, no solamente, aquí les recomiendo hacer una lectura sumamente interesante del politólogo Robert Dahl. Tiene un libro que se llama La democracia y sus críticos, tiene un capítulo en concreto que se llama sobre el problema de la inclusión, y me gusta mucho porque él pues justifica teóricamente, ¿no? Porque es importante la idea de la democracia inclusiva, porque no basta con tener representantes populares hombres, ¿no? Por ejemplo, dice Robert Dahl que desafortunadamente la experiencia histórica nos muestra cómo las personas representantes populares desafortunadamente no van a legislar a favor de intereses que no representan, intereses que son ajenos a su cotidianidad, ¿no? A sus propios intereses. Entonces, la experiencia histórica, nos dice Robert Dahl, nos muestra que es muy difícil, ¿no? Concretamente que hombres puedan representar los intereses de las mujeres o que personas heterosexuales puedan llevar en un congreso, en un parlamento, la agenda de personas de la diversidad sexual, que personas sin una discapacidad puedan llevar la agenda de las personas con discapacidad a los órganos legislativos. Y entonces, bueno, esa es una de las principales razones. Otra es que, un argumento muy fuerte de Robert Dahl en el libro, es que nos dice, ¿por qué tendríamos que garantizar que todas las personas deban y puedan formar en los hechos parte del demos, ¿no?
Y nos responde Robert Dahl, ¿no? Porque si nosotros como ciudadanos o ciudadanas no podemos en los hechos realmente cambiar las reglas, la legislación, pues no estamos realmente siendo ciudadanas, ciudadanos, ¿no? Sino que estamos siendo súbditos o súbditas, ¿no? Entonces, cuando analizamos históricamente quién ha conformado el demos en México, ¿no? Quiénes han formado parte del demos en nuestro país, pues vemos que existe entonces una exclusión histórica. Bueno, no solamente vamos a hablar, ¿no?, de la ciudadanía ateniense, donde solamente los hombres podían participar, y no solamente eran los hombres, bueno, esto ya lo vimos en los primeros videos, no vamos a detenernos tanto en esto, pero en México, ¿no? En México simplemente pensemos quiénes eran parte del demos en nuestro país, como pues por más, la mayor parte del siglo XX, un solo partido político, que en este caso era el Partido Revolucionario Institucional, imagínense esto, pues tuvo todos los cargos de elección popular, la presidencia de la República, los 32 congresos estatales, el Congreso de la Unión, Cámara de Diputaciones, el Senado, y todos los cargos municipales eran ejercidos por hombres de un solo partido político, ¿no? Entonces, es muy relevante, por eso, autores como José Woldenberg refieren que en México es sumamente importante la reforma de 1977, porque es la primera vez que introdujimos 100 diputaciones de representación proporcional. En 86 metimos las otras diputaciones de representación proporcional. Y bueno, esto siempre lo menciono como para despertar cierta polémica o cierta reflexión, ya cada quien con su criterio crítico lo puede aterrizar, pero la pregunta es, ¿por qué hacemos generalmente una apología de la reforma electoral de 1976, en que por primera vez inyectamos, incluimos la diversidad partidista en la Cámara de Diputaciones? Porque miren el dato que nos da el sociólogo Pablo González Casanova, de 1955 a 1965, en una sola década, solo hubieron 32 curules de oposición, ¿no? Entonces, todo era del propio PRI, ¿no? Entonces, ¿por qué hacemos apología de esta reforma? Decimos que es el inicio, como dice José Woldenberg, de la transición democrática en México. ¿Y por qué nos cuesta tanto trabajo, ¿no?, comprender la importancia de acciones afirmativas? En 2021, gracias a las acciones afirmativas, llegaron 65 personas con discapacidad, personas indígenas, personas de la diversidad sexual y personas migrantes y afromexicanas, ¿no? Entonces, inyectamos esa diversidad, pero en el plano social, ¿no? Entonces, ese es el paradigma actual. Obviamente tenemos que discutir, como el informe del Colegio de México, que también está colgado en el campus virtual. Les invito a que lo revisen, porque este estudio nos da cuenta de muchos problemas que tenemos, ¿no?, en materia de acciones afirmativas. Tenemos que ponerlas con ojo crítico, evaluarlas, ver qué tanto sirven, qué tanto no sirven, qué tanto esto garantiza que las personas que llegan realmente van a ver por las agendas de los grupos que aparentemente representan, el tema de la simulación, pero el hecho es que necesitamos iniciar justamente por reflexionar, debatir, pues la importancia, ¿no?, que para un sistema de tanta desigualdad social como es el mexicano, y con este paradigma que mencionamos de realmente observar que en los hechos todas las personas tengan la misma oportunidad de llegar a los diferentes cargos de elección popular, que tanto se justifican o no las acciones afirmativas. Pero por cuestiones de tiempo vamos a cerrar aquí este video. Fue un placer estar con ustedes estas 4 semanas de estudio. Por favor, no dejen de revisar las lecturas en donde se profundiza, ¿verdad?, a detalle los temas y los problemas aquí abordados. Y pues deseo que terminen con mucho éxito esta maestría en Derecho Constitucional Electoral. Hasta la próxima.